Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Ya estamos listas para iniciar nuestra entrevista de esta tarde. Hoy está en cabina con nosotros la licenciada Wendy de Zavala. Nuestro tema: mamá sola, eres increíble. Mi queridísima Wendy, para mí un gustazo poder platicar contigo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Judith, muchas gracias. Sí, súper encantada también de compartir contigo esta tarde este programa y esperando que podamos aportar muchísimo en este día con el tema que tenemos. Yo creo que sí, estoy segurísima que sí. Platicamos ahorita fuera del aire cómo es de común este tema y todas las ramas que salen a raíz de ese tema. El viernes que lo anunciaba Carolina me decía qué interesante el tema y el título, mamá sola eres increíble, y me hacía ella mucho la acotación de sí, mientras estamos sanas, porque también desde otro ángulo, desde otra perspectiva, Wendy, nos podemos creer no increíbles, no buenas mamás, que lo tratamos también la semana pasada, sentirnos malas madres. Lo estoy haciendo muy mal, no sé ni cómo voy a salir con esto. Entonces la importancia de caer en eso, en el rol que estamos cumpliendo en este momento y en darle el valor a los esfuerzos que estamos haciendo. Así es, definitivamente es muy importante tocar esa parte de qué es lo que siento, ¿verdad?, ante esto que yo estoy viviendo. La maternidad de por sí es una tarea bastante compleja, llena de muchos momentos, llena de muchas emociones y llena de muchos desafíos también. Y cuando uno está acompañado, pues se trata de equilibrar el asunto, pero cuando te toca que enfrentar una situación sola, pues se vuelve un poquito más complejo, pero no imposible. Hay muchas experiencias que te pueden permitir riqueza y ser también tú un faro que acompañe también e ilumine a otras mamás que puedan estar pasando por esta situación. Es importante desglosar a qué grupo nos referimos con mamás solas dentro del contenido que vamos a compartir esta tarde. Hemos desglosado de diferentes formas, porque existen las mamás jóvenes que tienen de repente un noviazgo y deciden pues tener relaciones sexuales y quedan embarazadas, ¿verdad? Y ante este hecho, muchas veces, la mayoría de los casos, pues los hombres se aterran ante el compromiso de ser papás y las abandonan o no se comprometen. Algunos de alguna manera dicen sí, me voy a hacer cargo, y cuando ya nace pues los bebés se retiran ante el miedo, ante hacerse responsables y ante muchas situaciones. Esa es una mamá, ¿verdad? La madre soltera. También está la mamá que por elección es sola, ¿sí? Que ella elige y decide: yo lo que quiero es tener un hijo, ¿verdad? Y yo lo voy a crear sola. Yo no quiero que nadie esté conmigo a acompañarme. En su momento es una decisión que la toma a nivel personal, pero obviamente no es lo mismo cuando ya tienes la experiencia de tener al bebé a tu lado. También surgen muchos miedos, muchos cuestionamientos. Hay muchas que se cuestionan y dicen: ¿a qué hora yo elegí esto? No me di que iba a vivir este momento. Hay muchas situaciones que ya en la tarea y en el desafío de la crianza se vienen a resurgir esos cuestionamientos, esos temores, y es muy importante tenerlo en cuenta. Están las mamás que enviudan y también se quedan solas. Es algo que tampoco eligieron, ¿no? Claro. O sea, y esa parte es importante. Está la mamá que se divorcia, ¿sí? Que se separa. Normalmente esta mamá pasa por un proceso antes de tomar la decisión de separarse del esposo. Porque sí tenemos que tomar en cuenta que cuando una mujer toma una decisión y dice hasta aquí, es porque ella ya ha normalmente tomado todas las posibilidades, ya lo ha intentado infinitas veces, hasta que llega a su límite y toma esa decisión. Lo toman más las mujeres, porque los hombres, ante el hecho de no querer sentirse culpables,
no toman esa decisión, ¿verdad? No quiere decir que sean todos los casos, pero en la mayoría de los casos pasa según las estadísticas que encontramos al respecto. Otra cosa importante por la cual los hombres no toman muy a menudo esa decisión de pedir el divorcio es porque pues tienen una casa, tienen el confort de que llegan y está la familia y bueno, que malo, ahí están, ¿verdad? Y además sus gastos pues se reducen de alguna manera. Pero se dan estos casos. También está el caso que es de los más profundos, cuando sucede el trauma del abandono. Aquellas mujeres que han construido una familia, que ha venido todo muy, muy bien y de repente un día recibe la noticia de, fíjate que siempre no, hasta aquí lo dejamos, yo me voy. Ese es un impacto muy fuerte. He dejado de último tocar este punto, este tipo de mamá, porque es de los casos más fuertes que hay, porque llevan una vida en cierta estructura y de repente no quiero más y se van. Y entonces que no hay contacto, porque a veces, sí, por ejemplo, en un divorcio, pues se dan los fines de semana, claro, o se dan ciertos días de la semana, sí, y quizás no hay contacto ya como pareja, pero sí va a ser un papá que trata de estar presente, sí, ¿verdad? Sí, llegan a la madurez, claro, de hacer acuerdos. Claro, pero cuando hablas de este tipo de abandono es me desaparezco y no sé, ni siquiera yo como mamá sé dónde está como para poderle decir, ayúdanos. Así es, y pasa mucho también en momentos en donde ya hay una estructura, hay 12, 13, 15 años de matrimonio, en algunos casos 20, 26 años, 30 años, en donde pues uno ve todo lo que ha construido y uno dice, bueno, esto está muy sólido, ¿verdad? Qué experiencias tan lindas, tenemos nietos, tenemos hijos, y de repente pasa esta situación. Y es un efecto sumamente doloroso. Cuesta mucho enfrentar esto y trabajar muchas cosas. Aunado a esto, si esta mamá no estaba acostumbrada a ser independiente, sino más bien depende del esposo, es mucho más complejo todavía, ¿verdad? Porque hay unas mujeres que por elección dentro de la dinámica familiar, en este caso, pues eligen quedarse en casa o realizar otro tipo de actividades, pero no ser independientes. Muchas de ellas pues no tienen un salario, porque trabajo tienen un montón, ¿verdad? En la casa siempre hay trabajo, lo que no tenemos es salario. Claro. Entonces, esa parte es muy importante, tomarla en cuenta al ampliar el tema, ¿verdad? De mamá sola, que vamos a hablar en la totalidad, vamos a escoger a todo este grupo de mamás, ¿verdad? Esta parte es muy importante conocerla, porque también al entender cuál es el segmento al que yo pertenezco, me hace también redireccionar y plantearme ciertas situaciones dentro de todo lo complejo que tiene que vivir la mamá para sacar adelante a sus hijos y a ella misma, ¿verdad? Por poder volver a reconectarse, poder reconocer esa parte de lo que yo estoy haciendo es increíble, lo que yo estoy haciendo también tiene un motivo, tiene un sentido, tiene un valor, ¿verdad? Poniéndolo a la pregunta que tú me hacías, ¿verdad? Todo esto es importante reconocerlo. ¿En qué grupo estoy? Claro. Sí. Y sobre todo, sea la situación que nos haya tocado vivir, ya sea un embarazo desde muy jóvenes, que sea una elección que haya sido 100% consciente y así se haya dado un divorcio o este trauma del abandono que tú nos comentas en el contenido, que aprovecho para decirles que lo pueden solicitar enviando la palabra contenido al 5511-9890. Desde este momento envíenlo, por favor. Sea cualquiera de estas situaciones u otras cosas que van pasando en el camino, porque cada historia y cada cabeza es un diferente mundo. Wendy, es bien importante también que dentro de cómo se dieron las cosas, nosotros estemos muy claros en qué etapa estamos, ¿verdad? Si todavía me duele, si me sigue afectando, si tengo un rechazo de esta situación, si yo quisiera cambiar esta situación, porque depende en cómo estoy en este momento, hoy lunes 27 de mayo, así es como estoy llevando la rutina con mis hijos. Y así es como estoy llevando mi rutina de trabajo, del trabajo de la casa, del trabajo en la oficina, por ejemplo. Y si me estoy sintiendo agobiada, sola, triste, pesimista, radica mucho en qué etapa estoy. Así es, todas las mamás que viven estos procesos definitivamente de una o de otra manera viven un proceso de duelo. Claro.
¿verdad? Y aquí tendríamos que tocar las etapas del duelo, ¿verdad? La primera parte que siempre pasa en la mayoría de los casos es la negación, ¿verdad? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? No lo entiendo, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Cuando planteamos la parte de la mamá por elección, ¿a qué horas yo elegí esto? Y todos esos cuestionamientos entran en esa primera etapa, ¿verdad? En esa parte de la negación. Luego la parte del enojo que tienes ante ese desafío, ante que no obtienes respuesta, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no se hace responsable? ¿Por qué si me ve que yo estoy haciendo mi esfuerzo y no salgo? ¿Por qué no es capaz? En muchos contextos aparece la parte de las mensualidades y la parte de responsabilidad del papá en el caso de que él se haya hecho cargo por un tiempo y luego se va. Entonces son muchos cuestionamientos en donde vives ese enojo y es ahí donde tiendes a caer en esas trampas de reflejarlo en los hijos. Tú te empiezas a tener ese carácter reactivo y muchas veces protestas contra ellos o por lo menos con el que es más vulnerable. No sabes cómo manejar la situación también cuando los hijos se han convivido en cierta manera y el padre se va. Los hijos también comienzan a manifestar, empieza a aparecer la culpa, ¿verdad? A preguntar muchas cosas y yo tampoco tengo respuestas. Así es, y la duda de ¿será que voy a ser capaz? O tomas la postura de no importa, yo voy a salir adelante como una mecanismo de defensa, yo puedo, y empiezas a meter muchas situaciones a tu vida en donde no descansas, no paras, porque tú les vas a demostrar al mundo que vas a salir adelante, y todo eso te va haciendo mucho más vulnerable todavía ante ese proceso, ¿verdad? Empieza una parte que no se menciona mucho dentro del duelo de una muerte, por ejemplo, pero sí dentro de las pérdidas y sobre todo en estos casos, que es la parte del regateo, ¿verdad? De que empiezo a regatear, no, pero de alguna manera sí hice algo bien, entonces por lo tanto debería yo de tener esto, o empiezas tú a hacerte esos cuestionamientos, y esa parte es muy importante, sentirla, vivirla, estructurarla, ¿verdad? Porque todas estas etapas nos van a llevar a poder ver la manera de poder llevar mejor este proceso, ¿verdad? Luego la parte de la tristeza, en muchos casos se la niegan. Entonces no se dan el permiso de sentir, se sienten autosuficientes, todo va a estar bien, no lloran. Algunas otras se quedan también mucho tiempo ahogadas, ¿verdad? En eso, y tienden con todo el sentido, por supuesto, a victimizarse, ¿verdad? Y a verse de esa forma. De alguna forma, cada uno de esos procesos puede alargar o puede, si tú los vas procesando de una manera más natural, digamos, y con un acompañamiento, puede ser muy efectivo, que te permita salir mucho más pronto, ¿verdad? Para enfrentar el proceso. Y obviamente todas estas, la idea es que nos lleven a la última fase, que es la aceptación. Y en ese punto de la aceptación, yo ya soy capaz de contestar las siguientes preguntas. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Sí? Ya no es por qué, sino es ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer frente a esto que estoy viviendo? ¿No? ¿Qué es lo que espero yo de mí? Ya no ves solo lo externo y no buscas más culpables, sino empiezas a proyectar, bueno, esta es mi situación, ¿verdad? La acepto, la reconozco. ¿Qué puedo hacer yo con ella? ¿Qué dice de mí la respuesta que yo le puedo dar a esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los que le preguntamos a la vida. Y la realidad desde la escuela que yo manejo, que es la logoterapia, es que la vida nos pregunta a nosotros muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo voy a responder ante esto que se me está viniendo, ¿no? ¿Qué aprendo de esto? Muchas veces puedo también buscar cuántas mujeres dentro de mi línea generacional han vivido esta situación. ¿Qué puedo percibir de ellas? ¿Qué herramientas puedo, verdad? Como verlas como esas mentoras, ¿verdad? Y de hecho este programa, cuando pensé el tema, yo decía, quiero hacerlo también como un homenaje a mis abuelas,
porque las dos fueron viudas y sacaron adelante a sus hijos, y nosotros todavía como nietos podemos recordar muchas situaciones de ellas en donde las vimos enfrentar la vida de una manera con fuerza, ¿verdad? Siendo guerreras en estas situaciones. Entonces esa parte para mí era muy importante y muy especial también, ¿verdad? Como hacerle un homenaje a ellas. Y además preguntarme en qué persona elijo convertirme después de esto. Esa es una muy buena pregunta. Exactamente, porque muchas veces te vas llenando de resentimiento, te vas llenando de mucha ira, tristeza, y necesitas procesar esto, ¿verdad? Por supuesto que dentro de las herramientas que acompañan este proceso es la parte de perdonar, porque necesitas hacerlo no por la otra persona, sino por ti misma, para poder llevar más ligero tu equipaje para enfrentar estas situaciones. También contestarte esta pregunta es importante, porque lo que yo esté proyectando en mi convivencia con mis hijos es lo que ellos van a percibir. De alguna manera, yo les hago saber de qué manera se enfrenta la vida, ¿verdad? Y esa parte es muy importante, porque ellos, tú les puedes decir muchas cosas, pero están observando lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y esa parte es súper importante. Cuando nosotros vivimos estos procesos, tenemos que entender que una pérdida, siempre que ha sido significativa esa relación, siempre va a quedar algo dentro de ti, porque por supuesto lo valioso cuando se va, te duele, ¿verdad? Y esa parte necesitas procesarla, necesitas aceptarla, porque muchas veces es, ya no quiero este dolor, es que quisiera que no se hubiera aparecido en mi vida, y esa negación te permite enraizar mucho más las cosas y tardar más el punto de la aceptación. Claro. Entonces tenemos que platicamos entender tanto de eso aquí en el programa, Wendy, de la importancia de ubicarnos en el rol de mamá, en el rol de papá, en el rol de hermano, en el rol de hijo, y no hacer nuestro desorden, sino ubicar el rol que nos corresponde. Cuando entramos en esta aceptación de la que nos platicas en este momento, podemos darle un lugar a ese papá, aunque no haya él tomado la decisión de estar en nuestra vida como familia. Así es. Esa parte es muy importante, porque nosotros vivimos con un orden de amor, ¿verdad? Y vivimos ciertas posiciones, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema familiar, que es muy importante tocar, que muchas veces este tema es lo más difícil de manejar para las mamás, ¿verdad? Porque por supuesto, sea cualquiera que haya sido el contexto de los que nosotras mencionamos hoy y algunos otros que quizás pueden aparecer, es importante saber que nosotros sí tenemos un padre, ¿verdad? Y que esa postura el hijo necesita entenderla en su sistema. Por supuesto que va a depender de la edad, va a depender de cada historia para poder manejarlo y procesarlo. Pasa mucho también, Judith, que cuando, digamos, las mamás tienen que ir a vivir con los papás, ¿verdad? Entonces están los abuelos, está la mamá, y eso es bien complejo manejarlo, porque de alguna forma la madre sale para trabajar con para mantener a los hijos, y se quedan a cargo de los abuelos. Entonces los abuelos quieren tomar una postura de padres, y en realidad están ahí haciendo algo que no va en el orden del amor, porque ellos son abuelos, no son los padres. Y las mamás empiezan a perder cierta autoridad. También pasa que la mamá se siente tan fortalecida que deja que eso suceda. También pasa en algunos casos. Y ahí es donde nosotros tenemos que redireccionar y reafirmar y entender, para que nuestros hijos crezcan con un sistema que ellos puedan entender y comprender que su existencia sí viene de un papá, de una mamá, que están los abuelos, que en medio de este proceso ellos nos están apoyando, pero que ellos son los abuelos, que ellos no son, ¿verdad?, la mamá. En este caso, la figura de autoridad tiene que ser la madre, porque ella es la que está a cargo las 24 horas y todo el año con ellos. Sí puede, por supuesto, escuchar consejos y respetar algunas reglas, porque cuando tú no vives en tu propia casa, ¿verdad?, es importante saber que si estoy viviendo de nuevo en la casa de mis padres, habrán ciertas reglas que por supuesto debo cumplir, habrán ciertas situaciones que me va a costar manejar,
pero que las debo entender. Y esa parte es bien compleja de poder procesarla para vivir en una convivencia mejor. Entonces, esta parte de los órdenes del amor es muy importante. Claro, y aquí vienen varios puntitos que nos tocan mucho, la parte de vulnerabilidad, Wendy, que por ejemplo me llama mucho la atención la culpa como castigo. Este es muy, muy común, o sea, el decir, lo mirábamos la semana pasada que venían a Lucía al CAE y ese fue el tema, me siento mal la madre. La culpa era como el factor en el que coincidían todas las preguntas, o sea, como no estoy, como no tengo tiempo, como no puedo dar todo lo que yo quisiera dar, como los tengo ahorita con algunas necesidades, o sí tenemos el dinero pero no estoy yo, o sea, si no es por una o por otra culpa, por donde lo vieras, háblame de esta parte porque es importante. Definitivamente pasa mucho con las madres que tienen que dejar a sus hijos. Pasa también no solo con la madre que está sola, incluso pasa con las mamás que tienen otra dinámica familiar. Y esa parte es muy importante aprender a manejarla. Nosotros desde la logoterapia, para nosotros la culpa es un faro que me está anunciando, ¿verdad? Algo que está sucediendo dentro de mí, que necesito trabajarlo, procesarlo y entender qué oportunidad tengo ante ello, ¿sí? ¿Cómo redirecciono esto? ¿Sí? Porque si yo sigo cargando con esta mirada de que me siento culpable, cuando yo tengo una convivencia con mis hijos, tampoco la puedo disfrutar, porque no sabes ni qué más dar para llenar ese espacio y ese vacío. Y esa parte es importantísimo trabajarla, hacerme consciente, reconocerme. ¿Qué me llevó a sentir esto? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Otro punto importante que a mí me gusta siempre mencionar es también plantear que el salir tú a velar por tus hijos también es amor, ¿sí? Que el que tú tengas que soltarlos por unas horas para que ellos puedan comer, para que ellos puedan obtener un techo y puedan ellos tener una dinámica dentro de su desarrollo lo más normal y natural posible, también es amor. Y esa parte es importante explicarla, Judy, porque muchas veces los hijos, como están teniendo otra percepción, y aunado a eso, muchas veces las personas que están alrededor cuidándoles están hablando de ese tema, ¿verdad? Sí, es que si tu mamá estuviera así, ella, entonces esas cosas se empoderan mucho más. Por eso es importante poder compartir con los hijos que eso también es amor, ¿sí? Claro. Porque de alguna manera ellos lo empiezan a procesar de una manera distinta. La otra parte importante es poder procesar y aprovechar con ellos los espacios que tengamos, ¿verdad? Renovar las fuerzas para una mamá sola es mucho más complejo, porque pasa todo el día haciendo un rol, tiene que regresar a hacer otro, ¿verdad? Que es bastante complejo, no puede ella compartir eso. Y entonces esa parte es importante, que ella también en medio de este proceso de sentirse así, pueda también poner la mirada en ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito para renovarme, para renovar este pensamiento que yo estoy teniendo, ¿verdad? Eso, Stephen Covey tiene un principio que a mí me gusta mucho, que es la parte de afilar el hacha, ¿verdad? ¿Qué momentos me doy para poder llenarme yo y trabajar esta parte, para entonces poder de manera libre, claro, poder dar y entender lo que está pasando, mi aquí, mi ahora? ¿Puedo hacer algo más con esto? Porque a veces nos agobiamos de más. No hay más que se pueda hacer. Y trabajar en las creencias y los ideales que tenemos muchas veces en nuestra mente. Claro. Porque eso nos agobia muchísimo más y nos empodera más la culpa todavía, ¿verdad? Claro, y sabes también otra cosa, que no estamos acostumbrados a mostrar nuestros sentimientos también y a mostrar esta parte vulnerable, ni siquiera con los hijos, que son la familia más cercana y que somos los que nos tenemos los unos a los otros. Entonces también a veces yo, por supuesto que soy partidaria de que no podemos cargar a los niños con los problemas de los adultos, pero en una situación que estamos viviendo, que todavía estamos de duelo, que todavía siento tanto dolor, sin hablar mal de la otra persona, podemos hablar con los niños, sobre todo si son grandes y ellos quizás estén viviendo también un duelo, ¿verdad? Porque también esto a veces, no, como tú decías, en el caso de que es un recién nacido se maneja de otra manera, pero hay niños grandes que hoy de la nada ya no tienen a su papá físicamente,
Sí. Entonces, el poder a veces sentarnos y decir, a mí también me está doliendo, a mí también me está costando. Esto de salir a trabajar, que antes no lo estaba haciendo, y dejarlos con la abuelita o dejarlos con la tía, a mí también me está costando, también me duele, también a veces quisiera estar aquí, estoy con el corazón aquí, pero la cabeza allá, y a veces me siento dividida. Cuando les fallo y vengo tarde y habíamos quedado a las 5 de la tarde, también me siento mal. O sea, platicar y mostrar eso, y que los niños lo puedan ir entendiendo, y quizás también ellos abrirse y decir, sí, a nosotros nos hace sentir mal esto, mami, por esto y por lo otro, pero esta parte es la parte que es la que tenemos que trabajar tanto en las familias, Wendy, porque lo que nos han enseñado como por naturaleza es, tú te encierras y yo me encierro, y sí, no nos hablemos, porque tú deberías de entender que a mí esto me hace mal y me afecta, y tú también te encierras y decís, debería de comprender el esfuerzo que yo estoy haciendo. Sí, así es. Tendemos a protegernos, ¿verdad? A poner esos mecanismos de defensa, a poder, nos deshumanizamos en realidad. Tendemos las mujeres a volvernos en la Mujer Maravilla, ¿verdad? En la que es la superhéroe, y aquí yo voy a rescatar a todo el mundo, y aquí no pasa nada, y esto no pasó, y usted, por favor, procese esto, procese el otro, pero por dentro yo me estoy derrumbando. Y sí, definitivamente lo mejor es que en esencia, en ese nuevo tiempo, en esa nueva dinámica que están procesando en el caso de estos hijos mayores que tú bien mencionas, y están viviendo junto a la madre ese duelo, porque sí lo viven, es importante, ¿verdad? Demostremos nuestra vulnerabilidad en este momento. Yo me estoy sintiendo de esta forma, sin hacer culpa de esto, el otro, es que tu papá, porque se dan muchas dinámicas, no sé cómo plantear esa parte, ¿verdad? Entonces, pero sí decir, hoy ha sido un día cansado, ¿verdad? Mamá necesita descansar, denme unos minutos, ¿verdad? Yo me repongo y ahora vengo, ¿verdad? Pero a veces es tan difícil mostrar, soy humana, me siento de esta forma, vengo de esta forma, ha sido un día duro, ¿verdad? Porque querés tener esa imagen, ¿verdad? Y entonces te revistes de la perfección, ¿verdad? Todo está perfecto, mamá aguanta, yo lo puedo hacer todo, no te preocupes, yo me hago cargo, y empiezas a hacer ese tipo de cosas. Bueno, sí, tengo que dedicarle tiempo aquí, muy perfecto, ahora me toca aquí, ahora me toca aquí, hasta el día en que empiezas a tener una reacción completamente distinta, y en la casa que todos se sorprenden y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Claro, mamá no ha podido procesar todo eso que está llevando por dentro, ¿sí? Y un día ya no pudo más, y entonces estalla, ¿verdad? Y esa parte es muy importante, poder compartir qué es lo que estoy sintiendo, escuchar también desde una postura de no engancharme qué es lo que están sintiendo mis hijos, ¿verdad? Porque ellos están pasando su propio proceso, ¿verdad? Con respecto a su padre, ¿sí? Y que yo también como mamá debo procesar y entender desde ese orden, ¿verdad? El autodistanciarme un poco, ¿verdad? Porque a veces metemos todo lo que yo llevo procesando como pareja de esta persona, y entonces no me logro percibir esta parte que ellos están sintiendo, porque sea lo que sea, para ellos es su padre, ¿verdad? Entonces esa parte es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Trabajar este punto de la perfección, ¿verdad? Entender que ninguna persona, porque ese es un autoengaño que nos hacemos, Judith, porque en realidad no existe un solo ser humano que viva al 100%, ¿verdad? Perfecto en todo, ¿verdad? Claro. Y tendemos mucho, sí, pero es que como yo estoy sola, entonces si nosotros nos pusiéramos a convivir y a plantear desde el corazón, desde eso que estamos sintiendo también con una mamá que tiene otra dinámica familiar, muchas veces son las mismas situaciones que se presentan, ¿verdad? El otro día conversaba con una persona que estaba acompañando, y ella decía, es que si estuviera aquí no pasaría de esta forma. Y entonces yo le hacía la referencia y le decía, ¿y cómo crees tú que es en los otros hogares o en las otras dinámicas? Es que es diferente, y esto y el otro. Y empezamos a ver las etapas del desarrollo, por ejemplo, que es importante conocerlas, porque un niño de 3 años que está en la edad del berrinche, ¿verdad? Está en esta parte del ego, se va a comportar de la misma forma si está su papá o no está. Y esas son parte de un proceso de crianza. Pero cuando yo estoy
empoderando este sentido de que estoy sola, se vuelve mucho más, ¿verdad?, difícil plantear esto. Es que si estuviera su papá, esto no estaría pasando. ¡Ey, cuidado! Tenemos que aprender a conocer también en qué etapa están viviendo nuestros hijos. Los adolescentes, por ejemplo. Los adolescentes tienden a contestar, tienden a buscar independencia, tienden ellos a tener ciertas actitudes. Pero como yo solo estoy viendo que esto de plano está pasando porque estoy sola. Si hubiera estado tu papá, sería distinto. Él te diría, o tiendo a decir, ¿será que le podés decir, por favor, qué tal cosa? ¿Verdad? Entonces es muy importante detenernos y ver en qué etapa están pasando nuestros hijos, cuáles son las características de esta etapa, para que nosotros no nos ahoguemos más de la cuenta, ¿verdad? Tomando como modo de seguridad, o como aquellas colchitas que toman los bebés, ¿verdad? Que me agarro de esto porque esto está siendo tan difícil que entonces empiezo a buscar culpables. Esa parte ayuda mucho, entender, ¿verdad?, cuál es la etapa que están viviendo mis hijos, claro, para que yo no me eleve en lo que estoy sintiendo, claro, ¿verdad? Y que hay un momento, Wendy, como en esta situación hoy, porque le estamos platicando en el caso de las mamás solteras, pero en cualquier otra circunstancia de duelo, de pérdida, de abandono, de situación familiar, pareja, económica, trabajo, hay un momento donde uno tiene que decidir ante una cuestión que nosotros llamamos una problemática, decidir, bueno, me quedo como víctima de esta circunstancia, donde todo me lo hicieron, yo tan buena, yo hice, yo me esforcé, y es cierto, en muchos casos, di lo mejor, di ese 100% en nuestra mente, por lo menos, de todo, no me merecía esto, por supuesto que no, y nos decimos todas estas cosas, o me quedo en esta posición de víctima de todo esto, lo que me ha pasado, y tengo que llevarlo sola, y a ver cómo le hago, y nadie me apoya. Esa es una decisión, y es una decisión válida. Así es. Pero tiene consecuencias en mí y en mis hijos. Totalmente. O tengo la decisión de decir, bueno, esto me ha dolido, me ha arrastrado hasta lo más profundo, no era lo que yo tenía pensado cuando me visualizaba hace 10 años, no pensé que iba a vivir esto, pero hoy estoy aquí. Sí. ¿Qué hago con esto? ¿Y cómo me convierto en protagonista de esta nueva historia? Es muy importante para hacer un reinicio en mi vida, trabajar en mi valor. Responderme a la pregunta, ¿valgo por lo que me ha pasado? ¿Por lo que he hecho en mi vida? ¿O por lo que yo soy? Esa parte es muy importante, porque si no logro plantearme desde ahí, no voy a poder darme el chance de iniciar nuevamente, ¿sí? Tengo que comprender que mi pasado no necesariamente tiene que hundir mi futuro, sino al contrario. De esto que me ha sucedido, de todo esto que yo he vivido, ¿qué quiero hacer? Y es parte de lo que hablábamos en las preguntas, ¿sí? ¿Quién quiero ser a partir de esto? ¿Sí? ¿Qué sí tengo? Es otra parte importante, porque si solo estoy viendo lo que no tengo, es más difícil salir. Bueno, ¿qué sí tengo hoy? ¿Sí? Yo, uno de los libros que más me encantan es uno que se llama De la culpa a la calma, que es de Ángela Marulanda. Y ella precisamente se vuelve terapeuta familiar a raíz de un proceso de divorcio. Pero en el libro hay un capítulo que a mí me fascina verlo, porque ella plantea y dice, acababa de pasar un huracán, ella vivía en el área de Miami, cuando él decidió irse, ¿verdad? Decidimos como terminar esta relación. Y yo me acuerdo, dice ella, que me asomé por la ventana y vi todo aquello devastado. Y era curioso ver cómo afuera podía ver lo que estaba pasándome por dentro. Y esa figura a mí me quedó muy grabada en el corazón, sí, porque definitivamente qué proceso tan difícil. Ahora, ante eso que estoy viendo, elijo, ¿sí? En estas circunstancias que tengo, con esta poca fuerza o nada, ¿me quiero quedar aquí o quiero resurgir? Y ahí es donde entra parte de un proceso, ¿sí? En muchas ocasiones necesitas un apoyo
terapéutico para poder enfrentar estas situaciones, para saber cómo manejarlo. Muchos otros buscan un mentor, ¿verdad? Aquella persona que pueda contenerte y sostenerte en ese momento, que pueda redireccionarte, ¿verdad? Alguien que ya ha vivido ese proceso, una persona que ha sido tu consejero todo el tiempo o tu consejera, puede ser que te pueda apoyar en este momento y ante eso plantear y elegir qué quiero hacer. Y ella plantea mucho cómo va a buscar los grupos de autoayuda y todos los procesos que tenía, todo lo que tenía a la mano para poder enfrentar, al punto que ella elige estudiar a la familia. Y ella dice, muchos se me han aparecido en el camino y me dicen, pero ¿cómo usted puede venirnos a hablarnos de familia si usted pasó por esta situación? Y ella dice, precisamente por eso. Sé cómo se llegó ahí, pero ahora sé, ¿verdad?, cómo reconstruir y además cómo orientar a mis hijos, que de hecho ya son adultos y tienen pues sus familias. Y los pude orientar, dice ella, a vivir una situación diferente. Pero le tocó que aceptar, sanar, procesar, elegir hacer de una manera las cosas diferentes. Y esa parte es muy importante, pero tiene que nacer desde ahí. Claro, recuperar y es muy el valor personal también, ¿verdad, así Wendy? es, porque a veces como familia, como hermanos, como los papás, los abuelitos, todo el mundo, pues en el amor y con de veras la mejor intención, pues se involucra uno emocionalmente porque ve a esta persona sufrir, ve esa devastación así como ella lo ve, y uno pues trata de cierta manera de ayudar, pero hay un punto donde esta decisión viene desde adentro de esta mamá, ¿verdad? O sea, de decir, ok, esto pasó y con esto voy a hacer esto, tomo esta decisión ante esto que me está pasando. Entonces, aunque estemos ahí como red de apoyo y como círculo, en el mejor de los casos, nosotros no podemos hacer que esa mamá reaccione o que esa mamá diga o tome acción porque no se levanta, porque está muy deprimida. Esa parte es muy personal. Y así también es. como familia es bueno que hablemos de esta parte, Wendy, porque uno empieza a meterse todo el mundo y hagamos y que por los niños y que por esto, pero es complejo porque a la larga es una decisión que solo puede tomar la mamá. Así es, y es por eso que también tiene que plantearse la parte de ¿qué quiero ser, víctima o protagonista? ¿Hacia dónde me lleva si elijo ser víctima? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a reflejar de mí en esta decisión? ¿Qué dice de mí si yo elijo esto? Igual si elijo ser protagonista, es otro desafío también, ¿verdad? ¿Qué dice de mí si elijo esto? ¿Qué son las situaciones que tengo que hacer? Aunado a eso también, la familia que está acompañando también es un proceso para ellos. Porque tú como padre, de alguna manera tú te planteas, bueno, mi hija, mi hijo, ¿verdad? Están pasando por este proceso, ¿qué vamos a hacer? Cuando viene tu hija y viene de regreso a casa a decirte, puedo venir de nuevo acá, pero no vengo sola, vengo con mis hijos, ¿sí? Qué difícil también para un padre el dolor de tus hijos y de tus nietos también. Y entonces en el afán muchas veces de querer apoyar y querer que eso no se sienta, empiezo a decir qué hacer. Y entonces ahí es importante también conocer todas estas etapas, entender y procesar para acompañar de una mejor forma. Claro, y que vivan el proceso. De los límites también, claro, ¿verdad? Por supuesto, y que vivan el proceso también la mamá, para poder entonces elegir, porque muchas veces no te dejan vivir el proceso, ¿sí? Porque entonces todo, como tú bien dices, todo el mundo quiere estar ahí, entonces no te preocupes, yo esto, yo lo otro, y vas alargando el proceso, y no te permite procesarlo y elegir y tomar otra decisión. Otra cosa importante es entender y comprender que ahora que está esto a cero, debo de empezar poco a poco, ¿sí? Porque muchas veces en medio de todos los gastos, en medio de todo lo que antes estaba como parte de una dinámica, hoy viene a cambiar. Yo no voy a poder, ese es uno de los cuestionamientos que se hacen, ¿verdad? Yo no voy a poder, ¿cómo voy a poder hacer todo esto? ¿Cuántas cosas tengo que quitar? ¿Lo pueden entender mis hijos? ¿Verdad?
¿cómo hago para decirles que esto ya no se va a poder? Porque tienden mucho, y sobre todo las generaciones ahora de las parejas jóvenes, que tienden mucho a como construir la vida en base a lo material. Es mucho más complejo todavía. Entonces esa parte es muy importante, aprender a procesarla, aprender a conversarla, replantearla, ¿verdad? Que sí es lo que puedo, que no. Buscar también opciones que puedan estar en muchas organizaciones que te ofrecen becas, en el caso de los estudios de los niños, ¿verdad? Porque es una de las cosas que las mujeres llegan cuestionándose, ¿cómo voy a sacar para los adelante? Si están en tal institución y yo no puedo pagar eso, ¿verdad? Como aprender a ver todas esas opciones que yo puedo tener, cómo puedo plantear y pedir en los acompañamientos también. Muchas veces los centros educativos tienen personas que orientan, ¿verdad? Psicólogos que pueden orientar y acompañar también en el proceso, pero a veces por vergüenza, porque tú quieres seguir llevando ciertas situaciones, tú no vas y buscas este tipo de ayuda, que también es muy importante poder obtenerla, ¿verdad? Claro. Y también tienes unos puntos bien bonitos en el contenido de esta tarde, que es esta parte que como mamás debemos empezar a trabajar diariamente. Y me gustaron muchísimo porque son cosas muy prácticas y que si vamos haciendo diario, se pueden realmente convertir en nuestra fortaleza más grande. Así es, y para pasar a ellas yo quisiera leer un mini cuento que tengo aquí, porque me parece importante, para que nos puede apoyar para despertar nuestra conciencia. Y dice: el hombre le pregunta con cierto tono de reclamo a su creador: ¿qué me hará realmente libre? Mira, yo no puedo rechazar mi cuerpo, no puedo renegar de mis ancestros, no puedo desaparecer mi entorno, no puedo escapar de mi tiempo. Y empieza él a decirle a su creador, ¿verdad? Y él le dice: es cierto, tú no eres libre de tus condiciones, pero eres libre de elegir una actitud ante tus condiciones. Y eso es lo máximo que jamás he concedido. Y esa parte no la debemos olvidar. En medio del proceso que tu mamá puedas estar pasando en esta situación en donde has tenido que lidiar sola, te pido que despiertes y veas que el mejor regalo que tienes en la vida y que jamás nadie puede quitarte es la libertad de elegir. ¿Qué actitud quiero tener ante esto que me está pasando? Y entonces ahí sí puedo tocar los puntos que me puedo dar el permiso de trabajar diariamente, reconocer que los necesito. Y el primero de ellos es aprender a vivir consciente, ¿sí? ¿Cuál es mi aquí, mi ahora? ¿Sí? ¿En qué quiero yo replantear mi vida de una forma consciente? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las situaciones que yo voy a tener que trabajar de inmediato? ¿Cuáles son las que debo dejar? ¿Cuáles van a ser el orden de mis prioridades? ¿Sí? ¿Cuánto voy a respetar esta manera de vivir consciente? Esa parte es muy importante, porque entonces me puede despertar a generar otras cosas, ¿verdad? A replantearme cosas. Luego, vivir con determinación, ¿sí? Buscar cómo entonces voy a hacer para esta situación, ¿sí? ¿Cómo alcanzo esta meta? ¿Cómo alcanzo este objetivo? ¿Cómo quiero vivir? ¿Sí? Determinar cuáles son los valores que necesito seguir empoderando en mi hogar, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones que vamos a tener que trabajar como familia con determinación? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero dejarles como legado a mis hijos en este sentido? Y lo mencionamos hace un rato, ¿verdad? Aprender a determinar en mi vida que lo que voy a hablar, yo lo voy a hacer. Darles el regalo a mis hijos de empezar a vivir en coherencia y hacerles saber sí. Hay momentos en la vida que no podemos tener el control. No los pedimos, pero pasaron. Pero cuando pasan, vamos a elegir tener esta actitud frente a. Le estás dejando una herencia increíble a tus hijos. Les estás diciendo cómo enfrentar la vida. Les estás haciendo saber que no todo es maravilloso, que no todo es felicidad, que hay momentos en los que estas cosas pueden pasar.
Y para esto necesitas tú levantarte, enfrentarlos con determinación. Otro de los puntos es vivir con integridad, ¿sí? ¿Por qué? Que todo lo que hagas, ¿sí?, tenga un destello con respecto a lo que pienso, lo que siento, lo que hago, ¿sí? Como ser íntegra en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Decirme la verdad, ¿sí? Ser congruentes con lo que estamos haciendo. Muchas veces en medio de esto, por evitar el dolor, tendemos a no hablar con la verdad, ¿sí? Por lo menos tratemos de hablar con una verdad que sea soportable, ¿sí? Y poco a poco vamos trabajando el proceso que muchas veces nos lleva un tiempo para enfrentar una totalidad, ¿verdad? Cuando han sido casos demasiado fuertes en el hogar, que de repente, ¿cómo hago yo para decirle a mi hijo que su padre, ¿verdad?, tomó esta decisión por tal situación? ¿Ya? Entonces hay que también aprender a ver qué sí puedo decir y qué no en ese momento, ¿verdad? Y luego, pues, en un futuro, cuando los hijos crecen, a veces ni siquiera es necesario dar una explicación. Ellos mismos se dan cuenta, ¿verdad? Ellos todo el tiempo lo supieron, ¿verdad? Y a veces he tenido casos en donde, mire, le pude hablar a mis hijos de esta situación y ellos me dicen, ay, pero si nosotros qué rato, si la verdad es que más bien queremos agradecerte que hayas tomado esta decisión, porque realmente, mira, vivimos ahora más tranquilos, podemos conectarnos más, miramos que ahora tú en medio de esta situación estás más conectada con nosotros, y es una experiencia de verdad que a veces impacta también a las mamás, porque a veces pensamos, porque muchos hogares dentro de los que hablamos de los casos de divorcio queremos retenerlo porque por los hijos, y son los hijos los que desde siempre se han dado cuenta que realmente esa dinámica pues no funciona, ¿verdad? Y esa parte es bien importante. Un punto que para mí es muy, muy valioso es vivir, ¿verdad?, asumiendo la capacidad que tienes de liderazgo, ¿verdad? La mujer tiene un liderazgo nato, ¿verdad? Porque la mujer es la que el creador escogió para generar vida, es decir, es un acto extremo de confianza en donde sabe cuál es tu capacidad para que tú puedas hacerte cargo de otra vida, ¿verdad? Y tú ser ese ejemplo, ¿verdad? Un líder que tus hijos puedan convertes, que no sea ni siquiera necesario que hables, sino converte con tus hechos. Ellos puedan sentirse inspirados, ¿verdad? Puedan ellos sentir gratitud ante esa mujer que ha sabido llevar el estandarte de esta familia. Y esa es una parte que hay que recalcar muchísimo en las mujeres, porque necesitas reconocer ese liderazgo en ti, ¿sí? Hacen un esfuerzo, y por eso el título de Mamá Sola Eres increíble. La verdad es que es admirable ver cuánto tienen ellas que hacer muchas veces para poder sacar adelante una familia. Es admirable, de verdad. Es digno de ponerse de pie y dar un aplauso y validar esa situación. Como muchas de ellas han empezado pequeños emprendimientos desde sus propias casas, ¿verdad? Y tienen esa perseverancia y esa constancia para sacar adelante a sus hijos. Han tenido esa capacidad de dormir menos que otras personas para poder, desde el amor, darles a sus pequeños. Cómo ellas han tenido que sobrellevar muchas situaciones. ¿Cuántas veces han llorado solas? No ha habido nadie ahí que les dé un abrazo, que les dé un apoyo, ¿sí? ¿Cuántas veces muchas de ellas han tenido que generar muchas situaciones para que los hijos puedan ser sostenidos en medio de eso, y ellas han guardado silencio? Y esa parte para mí es aplaudible, ¿verdad? Esa parte necesitas reconsiderar la mujer y darte a ti también las gracias, ¿verdad? Reconocer lo que sí has logrado hacer bien, reconocer todo el esfuerzo que has hecho, reconocer que tú eres humana, ¿sí? Y que tu mejor capa sea eso, tu ser mujer, tu ser madre, que ha elegido, a pesar de todo, decirle sí a la vida y enfrentarlo, ¿verdad? Claro.
Ahora, mencionaste una parte bien importante, Wendy, al inicio, que era la parte del perdón. Y esta parte va a ser otra etapa de todo este proceso y hay que dedicarle su tiempo. No es una cosa que pasa del aire, sino que también nos tenemos que poner como en disposición de, estoy dispuesta a empezar este camino de perdón hacia mí misma por las cosas que pienso que he hecho, que ahora considero que estuvieron mal, pero que en otro momento no fue así, o por cosas que permití, o por las cosas que me sigo diciendo ahora, ¿verdad? Y con las que me sigo haciendo daño, y también un perdón hacia esa persona que ha decidido voluntariamente no estar y que también tiene ese derecho a elección. Que esa parte nos entramos en un gran conflicto moral, ¿verdad? Con eso, Wendy, pero a la larga las personas eligen estar o no estar. O sea, me guste a mí o no, sea lo correcto o no, yo tengo mi opinión sobre eso, pero independientemente de mis opiniones, lo único que es cierto es que no está. Así es. La parte del perdón es muy importante. Primero tenemos que entender que el perdón es un proceso, que eso no es magia, ¿verdad? Que no es que yo voy a agarrar un papelito y voy a poner y voy a romper, no. El perdón es un proceso. Claro que podemos hacer diferentes dinámicas para irlo comprendiendo y atendiendo. Y parte de este proceso, tener claro que esto es el perdón es un regalo para mí mismo, ¿sí? Para que yo pueda vivir con libertad, para que yo pueda soltar esto. Como tú bien dices, en el caso de aquellas que lo han elegido, ¿verdad? O que les ha tocado, que en el caso de la mamá soltera, ¿verdad? Que lo mencionábamos, es importante procesarlo y trabajarlo, ¿sí? También cuando tenemos los procesos que hablamos del trauma, hay que procesarlo mucho más todavía, mucho más a profundidad. Ahora el punto número 1, asumo, ¿sí? Lo que yo estoy percibiendo o percibí de esta decisión o de esta relación, ¿verdad? Dependiendo sea el caso, ¿sí? Claro. ¿Qué agradezco Claro. de esto? ¿Sí? ¿De qué me siento orgullosa? ¿Qué sí me dejó? Es como perdonar, es como soltar lo amado, pero conservar el amor, ¿sí? El amor a mí mismo, que es mi esencia, el amor hacia lo que me quedó, que son el fruto de los hijos, ¿verdad? Que es un fruto maravilloso, ¿sí? Entender qué cosas me dolieron, ¿sí? Aceptarlas y soltarlas, ¿sí? ¿Qué no acepté de ti? También perdonarme a mí misma porque esa ilusión que yo tuve de ti, ¿sí? Que no puedo perdonarme porque yo elegí a esta persona, ¿verdad? Y muchas veces no trabajamos ese proceso, sino que nos vamos más hacia lo externo, pero también, ¿por qué elegí esto? Como tú bien decías, ¿por qué si esto me está afectando? ¿Por qué sigo en esta dinámica? ¿Verdad? Necesitas procesar ese perdón también hacia ti misma y entender y aceptar, ¿ok? No fue una buena elección, pero la asumo, me perdono, me siento orgullosa porque en medio de esta situación he podido ver esto y esto, ¿verdad? La parte de perdonar en el caso de cuando hay asuntos legales, ¿verdad? Y decir, bueno, no significa que no, porque sí creo que hay una línea bien delgadita que sí es importante plantear. Ahora que tocamos la parte de esta legal, ¿sí? Es muy importante que hay una responsabilidad que sí se debe asumir y por la cual, en cierta manera, debo, como pedir, ¿sí? Pero tenemos que entender también que muchas veces depende de un sistema de justicia, ¿verdad? Que no es como el mejor para estas situaciones y para muchas otras. Pero entender que no me puedo enganchar con eso o depender 100% de eso porque entonces me voy a amargar más, ¿sí? Aprender a soltar esa parte también, ¿sí? No dejar de luchar, pero sí internamente saber que esto lleva un tiempo, que lleva un proceso y que puede que sí, puede que no, pero no voy a depender
de esta situación, porque entonces me empiezo a enraizar mucho más y muchas veces se tiende a caer en amargura, ¿verdad? Claro. Y entonces por eso es importante el perdón. Claro, y que solo le suma otra gotita más a todo el dolor y el resentimiento que ya tenemos de las cosas que ya nos dijimos y que ya pasaron hace unos 3 años, más ahorita el rollo legal de que si va a haber manutención o no, y es obligación y esto, y que es que tendría, porque mira, y todas las cosas que nos decimos, o sea, le suma todavía otra carga más a la que de por sí yo ya tengo. Así es importante también cuando hablamos del perdón, hacerte la pregunta, ¿cuánto me ha desgastado esto? ¿Quiero seguirme desgastando? ¿O quiero finalmente ejercer mi libertad? Y decir, este peso no lo quiero llevar más. Sí, claro. Es otra decisión que a veces hay que tomar, que también puede ser muy dura. Fíjate que yo hace unos meses yo estaba en un taller y en el taller le hacen un coaching grupal a una chica que estaba recién divorciada y tenía un niño como de unos 3, 4 años, pero que ya estaba en el colegio. Y dentro de los acuerdos que habían quedado con la expareja era que pues la parte de la comida y todo eso lo ve ella, pero lo del colegio, porque era un colegio como que empiezan desde muy chiquitos para que ahí esté toda la vida el niño, lo del colegio como había sido idea de él y él había escogido ese tipo de colegio y era un colegio caro, pues él lo iba a sostener. Ese fue el acuerdo. Entonces ella accedió a ese acuerdo, se firmaron dentro de los papeles de divorcio, todo estaba estipulado con abogados, no es que era un invento, pero ya en la práctica, pues ella cumplía con su parte del acuerdo, que era cumplir con todo lo demás, que era salud, vacunas, bla, 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 y todo lo que te puedes imaginar de un bebé, y pues él lo del colegio, pero la parte del colegio no llegaba, entonces la tenía muy estresada porque como ella era la que llevaba, o la abuelita, al niño al colegio, pues cuando llegaban el recibito, ¿verdad? Mire, debe 3 meses, mire, debe 4 meses, mire, no queremos poner al niño en este conflicto de no dejarlo entrar, pero debe 5 meses. Y así se fue alargando y debía todo el año, ¿verdad? Entonces vuelven a hacer como una reestructura legal, pero no se termina de llegar a un acuerdo. Entonces hay un momento donde ella cuenta que se fue al baño y se puso a llorar, o sea, deja a los abogados y deja todo un ratito y así como de esto no tiene pies ni cabeza, si hago esto me tengo que esperar 4 meses, si hago lo otro, quién sabe si van a ser 3 años, si no hago nada, tengo que pagarlo yo. Dios mío, ¿qué decido, verdad? Entonces se pone a llorar, pero hay un momento donde se calma y sale del baño y ella dice, me elijo a mí y elijo mi paz y yo tengo muy buen trabajo y elijo este año terminar de pagar ese colegio, pero el otro año pagar el colegio que yo puedo pagar. Entonces sale ella y ya con toda la determinación le dice a todos los que estaban ahí en este relajo y al ex esposo, esto es lo que yo elijo, porque tú hablando lo que es no puedes pagarlo, lo estás diciendo ahorita que no puedes por esto, perfecto, hagámoslo de esta manera. Entonces, toda la gente se queda así como descuadrada porque todos iban decididos a una lucha de lo que fuera y con sangre y lo que sea. Pero hay un momento en donde ella explica, no podía pelear más. Así es. Y elegí no pelear más. Así es. Y es que te haces consciente, ¿sí? Y lo tocamos dentro de lo que hablamos, vivir consciente, cuando yo me hago consciente, cuando yo me doy cuenta, ¿sí? ¿Realmente esto va a ser cumplido? Si por una vez, otra vez, que seguramente la dinámica se vino dando no desde el divorcio, o sea, seguramente era parte de más cosas, ¿no? Situaciones, pero donde te haces consciente. El asunto es que tienes que tomar decisiones y cuando tomas decisiones normalmente tienes que perder porque no puedes decidir todo. Si eliges una cosa, pierdes otra. Y esa es la parte que necesitamos comprender y entender cuando voy a tomar decisiones, ¿sí? Si tomo una decisión, voy a perder, pero también puedo ganar, ¿sí? El problema es que la mirada la dejo en la pérdida, no, pero es que también quisiera, es que de alguna manera es que él debe de ser y además cuando hablamos del contexto familiar, ¿verdad? La familia que muchas veces está ahí, es que debería, es que no te ayuda en nada. Pero me encanta el ejemplo que tú acabas de poner, porque es un ejemplo de madurez, un ejemplo de vivir consciente, un ejemplo de redireccionar tu vida y elegir la paz, ¿sí?
dejar de querer tener la razón como debería de ser y elegir vivir en paz como puedo ser, ¿sí? Como yo puedo hacerlo, ¿sí? Y cómo elijo que mis hijos, ¿verdad? O en este caso, hijo o hija, no sé, merecen vivir. Y eso también les va a generar paz a ellos. Pero si estoy en esta dinámica, ¿sí? Y son procesos, Judith, que se convierten en años. Y todos esos años pasas en la misma situación. ¿Por qué? Porque sigo haciendo las mismas cosas. Y estás por dentro queriendo un cambio. Pero para eso necesito vivir consciente, ¿sí? Claro. Determinar. Y porque ¿verdad? Otra cosa también, Wendy, que uno quiere cambios, pero nuestro diálogo interno sigue siendo el mismo. Uh-huh. Debería, si estuviera aquí, si no me hubiera pasado. Entonces yo actúo, y si hoy es lunes, motivada, escuché el programa y voy a hacer cambios, pero mi diálogo es el mismo. Uh-huh. Entonces es una contradicción. Entonces realmente como que el cerebro no sabe qué hacer. O sea, dice, ¿qué va a hacer? O sea, piensa una cosa, pero hace otra. Entonces queremos ver en nuestro mundo muchos cambios, pero mientras no hacemos ese cambio interno de todo lo que nos estamos diciendo, está complicado. Así es, pero ahí es donde entonces tienes que replantearte. Claro. ¿Qué es lo que necesito hacer para poder cambiar? Yo lo he intentado hacerlo sola y no puedo. Si siguen esas voces internas, si sigue esa dualidad, ¿verdad? Es un autosabotaje que nos creamos nosotros. Entonces ya necesito buscar el acompañamiento, ¿verdad? De un proceso terapéutico, ¿verdad? Con una persona que tenga la capacidad de poder apoyarte a encontrar, ¿verdad? Otras salidas, a reordenar, a sanar, a soltar, ¿sí? A que tú puedas descubrir y replantear tus propios objetivos, ¿verdad? A tomar esas decisiones de renovar los pensamientos, ¿sí? De aprender a vivir, lo hablamos durante el programa, en mi aquí y en mi ahora, ¿sí? ¿Verdad? Renovar las metas, ¿sí? Renovar los objetivos, recuperar sueños, porque muchas veces en medio de estas situaciones donde no sabes ni a dónde ir y todo, empiezas a perder tu propia esencia. Y a pesar de que estás caminando por dentro, realmente estás muerta, ¿verdad? Y entonces estás tratando de que afuera todo tenga vida, pero no tiene sentido, porque si por dentro tú no estás proyectando eso, es mucho más difícil todavía, ¿ya? Claro. Y también saber que esto lleva un tiempo, ¿sí? Que no es mágico, que no es que quisiéramos hoy apagamos y encendemos, no es así, ¿verdad? Es parte de un proceso de mi historia, ¿sí? Es algo que me tocó vivir y que hoy en día cada vez hay muchos más casos en este sentido, ¿ya? Y por eso es que entonces necesitamos redireccionar esta parte, ¿sí? Entender, procesarlo para que todos podamos iluminarnos los unos con otros que estamos viviendo o están viviendo estos casos, ¿verdad? Para poder procesar esa parte, ¿verdad? Claro. Vamos a seguir platicando del tema, pero nos vamos rapidísimo a la pausa. Pidan el contenido a través del WhatsApp 5511-9890 y también dejen sus preguntas porque regresamos con eso. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Continuamos con más del programa, hoy platicando con la licenciada Wendy de Zavala sobre el tema Mamá Sola, eres increíble. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía y por dejar todas sus consultas. Me voy a ir en este momento con consultas. Tenía por aquí la primera, ya estoy perdiéndola. Dice, ¿qué me aconsejan? El padre de mi hijo y yo nos dejamos y yo me he hecho cargo de todo, pero él me está volviendo a buscar porque quiere tener comunicación con nuestro hijo. Él es alcohólico y drogadicto. Me dice que ha cambiado, pero no sé qué hacer. Muchísimas gracias por el programa. Bueno, muchas gracias por compartirnos su caso. Definitivamente hay ciertas condiciones que tenemos que ver en esta historia, ¿sí? Definitivamente todos los hijos e hijas en este mundo tienen derecho a llenar el espacio emocional, la provisión emocional de la presencia de su papá. Definitivamente que sí. Ahora, en este caso, donde hay una comorbilidad
por una condición, ¿verdad?, de alcoholismo y drogadicción, debemos de tomar ciertas precauciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos puede derivar a otras circunstancias, a otras situaciones o procesos donde los niños pueden salir en cierta forma más afectados de lo que les pueda beneficiar la presencia del papá. Yo creo que es importante ver cuál es el fruto que él está dando, porque por supuesto que como ser humano y como padre tiene derecho a también cambiar su vida y a querer hacer las cosas de una manera diferente y quizás en medio de un proceso de rehabilitación él se está dando cuenta, porque cabe en lo posible, no tenemos como muchos datos de la historia, pero vamos a asumir que él está llevando un proceso de rehabilitación y que en medio de este proceso él se ha dado cuenta que hay un rol como papá que él quiere recuperar, ¿sí? Entonces, podría plantearlo desde ahí y ver, bueno, una visita monitoreada, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Y si hay algún asunto en que él no quiera explicarle, ¿verdad? Entiendo que tu deseo es querer vincularte con él como padre, ¿verdad? Pero la condición que vamos a poner en este momento es esta, ¿verdad? Va a ser una visita con alguien que nos está acompañando. Si ella está bien para ella poder estar en la visita viendo que él comparte, está bien. Y si no, buscar alguna otra persona que sea de su confianza que pueda estar como presente en la visita guiada, como para ir poco a poco viendo cuáles son los resultados de esa dinámica y ver también el fruto de los cambios que él expresa que está haciendo, ¿verdad? Yo creo que también todos como seres humanos merecemos esa oportunidad, ¿verdad? Pero podemos empezar un pasito a la vez, ¿verdad? poco a poco, Okay. sí. Muy buenas tardes, excelente el programa. No sé qué hacer. Tengo ya 13 años de separada con mi esposo. Digo esposo porque no le he querido firmar el divorcio. Tengo 4 hijos de ese matrimonio. Mi bebé más pequeño este año cumplió 18 años. Ok, sé que mi esposo ha sido buen padre porque le está aún pagando la universidad de los más grandes. El más grande ya se graduó de ingeniero civil, gracias a Dios. Yo no puedo trabajar porque tengo diabetes, pero no logro dejar a mi esposo. Él ya inició otra relación y tiene 2 hijos de esa relación. Yo siempre llamo a la mujer para decirle palabras abusivas, incluso le he puesto demandas en el colegio profesional para crearle problemas. Sé que todo esto está mal, pero no sé por qué lo hago. Ella estaba embarazada y le hice un gran show porque mi esposo me dijo que ya no me iba a pasar dinero por el más grande porque él ya se había graduado de la universidad, y después de ese episodio ella tuvo que ir al hospital y creo que perdió al bebé. Me siento mal, pero siento que no puedo parar. Ayuda, por favor. Bueno, definitivamente es muy importante que usted pueda elegir llevar un proceso que le apoye a poder poner orden en todo ese interior, a poder procesar todo ese proceso de separación, entender y comprender que su esposo pues en este momento ya tiene otra familia, y que usted necesita perdonar y reinventar su vida, elegir retomar su esencia, su persona, ¿sí? Su vida no puede depender de lo que él haga, ¿verdad? Sus hijos, por lo que estamos escuchando ahora con lo que usted nos comparte, ya son adultos y ellos están eligiendo poco a poco seguramente empezar a hacer sus propias vidas, y ella va a quedar en un contexto de quién va a levantar, si no es que ella misma, ¿verdad? Entonces yo sí la invito a que lleve un proceso. Tiene que trabajar definitivamente el perdón, toda esta parte de estas heridas, la herida de abandono, la parte de que hay alguien más ya en la vida de él, ¿verdad? Necesita procesar el soltar para usted tener un mejor bienestar. La diabetes es una enfermedad bastante compleja y difícil, pero no imposibilita a ninguna persona, ¿verdad? Dependiéndose del caso, obviamente, ¿verdad? En los casos extremos donde ya la persona, por ejemplo, hay personas que pierden la vista, pero ni aún así, ¿verdad? Hay proyectos y hay muchas cosas que están ahí para invitar a la vida. Entonces yo le invito a eso, ¿verdad? En medio de un proceso donde usted pueda trabajar las posturas que tenemos como seres humanos. ¿Qué puedo yo dar al mundo? ¿Qué es lo que he recibido del mundo y qué quiero hacer con eso? ¿Verdad? Y también, ¿qué parte de mí necesito comprender toda esta etapa de sufrimiento y acomodar el sufrimiento que sí es necesario,
y el sufrimiento innecesario que al día de hoy está llevando. Porque hay muchas situaciones que bajo mi perspectiva no es necesario que usted siga llevando. Usted puede vivir una vida plena. Seguramente tiene muchos dones, valores, sueños que necesita redireccionar. La invitaría a dejar de poner ya la mirada hacia afuera y ver un poco hacia adentro y hacerse cargo de lo que está adentro. Muy bien. Muy buena tarde a todos en cabina. Una consulta. Nos separamos con mi esposo hace 18 años y no fue en los mejores términos, pero hasta el día de hoy no he podido superar el miedo de volver a fracasar, por lo cual no he podido rehacer mi vida, ya que conocí a alguien 8 años menor que yo y tenemos una relación desde hace 10 años, pero me detengo a vivir con él por el temor a fracasar, sobre todo por la diferencia de edad. Un consejo, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que de alguna manera ya hay cierto proceso y cierto tiempo en el que ella ha interactuado con esta persona, por lo que yo estoy comprendiendo, y de alguna manera se ha construido algo, ¿no? Ya hay un punto de que ya se conocen, ¿verdad? O nosotros llamamos en la relación de pareja los mapas del amor, en donde nos conocemos mutuamente, ¿verdad? Ya son bastantes años, si no estoy mal entendí, 8 o 10 años, Judith, 10 años de estar juntos, sí, 8 años menor que ella, ¿verdad? Siempre hay situaciones que es importante plantear en estos casos, ¿verdad? No significa que sea imposible, eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y sí es bueno tomar en cuenta ciertas diferencias que pueden haber a nivel biológico, ¿verdad? Pero esas situaciones cuando hay amor yo creo que son fáciles de sobrellevar, de superar, de entender, de asumir que si estoy eligiendo esto, pues tiene esta situación, y creo que tiene el derecho de rehacer su vida. Por supuesto tiene mucho sentido el miedo, ¿verdad? Cuando hemos vivido ya una estación de pérdida, ¿verdad? De procesar una primera etapa en la vida en donde he elegido una pareja y finalmente no funcionó. Tiene mucho sentido. Pero también es importante partiendo desde ahí, ¿sí? Con esto que ya viví, ¿sí? ¿Qué más quiero hacer? ¿Desde dónde quiero construir mi vida? ¿Qué es lo que, digamos, si volviera a pasar, qué es lo que... Lo peor que podría pasar ahora, peor que podría pasar. ¿Por qué me niego el derecho? Muchas veces pasa que cuando no hemos procesado nuestros duelos y vivimos con estos miedos que ya no son unos miedos de una forma natural, sino que se empiezan a volver irracionales, que me protegen y me evitan, normalmente esos miedos no pasan. Lo pienso toda mi vida y nunca suceden. Entonces esa parte es importante, también la invitaría a trabajar, ¿verdad? Esa parte de los miedos, para que usted se pueda dar la oportunidad. Creo que todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad. Si esa persona ha estado ahí durante todo este tiempo, definitivamente creo que es alguien que quiere quedarse, ¿verdad? Por lo menos en una convivencia. A mí no me gusta decirlos para siempre, porque realmente la vida da demasiadas vueltas. Pero si en mi aquí y en mi ahora, en mi relación contigo, yo ya tengo una parte de esa construcción de nuestra vida juntos que está allí y que puede darle un significado al nosotros en hoy, me parece que debe darse la oportunidad, ¿verdad? De poder volver a tener una convivencia, porque creo que amor y convivencia en compañeros está, pero la idea es que ella dice, ya no quiero irme a vivir, ¿verdad? No, entonces, y ese miedo al fracaso, ¿verdad? Claro. Yo le invitaría también a eso, Wendy, a darle un nuevo significado a las cosas que no salen como uno quisiera. Ella le ha dado el significado de fracaso, pero otra persona le podía dar el significado de esta experiencia de vida que ahora la tiene con alguien que sí quiere estar. Claro, y además que si esto, digamos, a futuro se llegara a ser real según sus miedos, digamos así, hemos planteado ya las preguntas. Bueno, esta elección que tomé nuevamente, ¿qué aprendizaje me deja? ¿Verdad? ¿Qué es lo que esta experiencia me dejó? Porque también muchas veces nos paralizamos por eso, Judy. Y no todo en la vida siempre es para siempre. Cada experiencia me suma. Hay una frase que a mí me gusta que dice, somos la suma de nuestras restas. Y lo que menos hacemos es revisar esas restas, cuánta riqueza me han dejado también, ¿verdad? Entonces, supere, ¿verdad? Trabaje sus miedos y dese la oportunidad si esa es su elección, ¿verdad? Bien. Muy buen programa. Yo me separé de mi esposo, pero llegamos a un acuerdo de arreglar las cosas. Pero después él encontró a alguien más y simplemente por un mensaje de WhatsApp me dijo que ya no quería estar conmigo.
Tenemos una niña de 1 año 9 meses. No se hace cargo de nada, ni económicamente, ni tampoco en temas de crianza. Llega a veces a verla y nada más. Yo estoy en proceso de duelo. Trato de seguir y mantener todo esto en orden con ella, pero estoy tan cansada y además enojada porque yo soy la responsable de todo y el papá de mi hija está tranquilamente por ahí. ¿Cómo le hago para dejar de sentir tanto enojo? Para poder dejar el rencor y no amargar a mi hija por la actitud de su papá. Porque todos me dicen que no envenene a mi hija en contra de su papá, pero ¿cómo lo hago? Bueno, gracias por compartirnos su experiencia. En este caso, ¿verdad? Necesitamos mucho más elementos del contexto de la historia, ¿verdad? Cómo inició la relación y muchos otros puntos, pero para dar, digamos, a generalidades, sí la invito a procesar y trabajar. Definitivamente un proceso terapéutico sería importante, sobre todo porque está iniciando la vida de esta bebé, ¿verdad? Y si usted no sana todo eso que está llevando por dentro, esto se puede volver en todos estos años que tenga de vida con su hija, algo que no sea tan agradable ni para usted ni para ella, y creo que ella no merece que le heredemos este dolor. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Es parte de los casos que hablamos de que de repente se fueron, ¿verdad? Y no dijeron nada. Imagínate que expone a raíz de un mensajito, ¿verdad? Pero sí observo que hay una dinámica que cuenta que como que habían terminado y luego volvió, es lo que estoy entendiendo. Es decir, ya aquí hay cosas que habría que revisar más profundamente, ¿verdad?, para poder apoyarla de una manera más certera. Pero el consejo que le están dando de no hables mal de su padre o no le empoderes o no le metas estas situaciones es un consejo muy sabio, es un consejo muy sano. Nosotros los terapeutas los recomendamos. No tenemos que hablar nunca de mal del padre. En este caso que estamos hablando nosotros de las mamás solas, ¿verdad? Que también es algo que debe hacer un papá. No hablar mal de la madre de sus hijos. Porque necesitamos respetar ese vínculo, ¿verdad? Esa posición en su sistema que va a ser siempre su padre, ¿sí? Y al final los que los hemos elegido somos nosotros, ¿verdad? Los adultos. Trabaje en el perdón también a usted misma, ¿verdad? Hacia procesar también por qué elegí esto en mi vida, ¿verdad? Ahora que yo entiendo y estoy procesando esto, ¿qué es la versión de mí? Todas estas preguntas que hicimos, puede buscarlas también en el contenido para hacerlo más detalladamente y pues buscar, ¿verdad?, la ayuda necesaria para eso. Bien, muy buenas tardes, muy buen programa. Creo que faltó en la descripción de las madres las que tenemos, por ejemplo, un esposo presente físicamente, pero que nos sentimos como madres solteras. Pues uno es el que se encarga de todo, de la casa y de los niños, cómo llevar con bien ese rol que muchas veces es sumamente desgastante porque está pero no está. Gracias por su comentario y el programa. Excelente aporte. Saben que mientras estaba haciendo el contenido fue una de las situaciones que se me vino a la mente, ¿verdad? Y muchas gracias por el aporte. La verdad es que olvidé mencionarlo, pero sí lo procesé dentro de todo lo que queríamos compartir. Y definitivamente todo lo que hemos hablado durante el programa es válido para este tipo de casos. Hay muchos casos como este en donde es importante trabajar esa parte de mí, ¿sí? Me estoy sintiendo de esta manera. Está aquí, pero realmente siento que no está, ¿sí? Entonces, también es aplicable todo esto, ¿sí? ¿Hasta cuándo quiero vivir esto, sí? ¿Por qué elijo vivir esto? ¿Qué es la situación que no puedo plantear? Porque aquí también tenemos que trabajar un poquito la parte de la comunicación, cómo nos estamos comunicando, cómo le estoy haciendo saber a mi pareja que estoy sintiendo esta parte y que necesito un poco más de su ayuda, ¿verdad? ¿Cuánto es el compromiso que tenemos como pareja? ¿Cuál es el rol que vamos a ejercer nosotros? ¿Qué queremos ser? Son muchas cosas que hay que replantearse en este caso que está conviviendo con una pareja, ¿verdad? Que muchas veces el silencio no nos ayuda mucho. O a veces hay un desgaste en donde he dicho y no veo resultados. Tal vez ahí entonces hay que replantear lo que estoy necesitando. ¿Cómo hago para decir? No es lo mismo decir, es que tú nunca me ayudas, ¿verdad? Y entonces muchas veces ellos responden y dicen,
pero es que salgo, te traigo todo, no te falta nada, ¿verdad? Entonces, uno no se siente comprendido y la otra no se siente llena. Entonces, esa parte es importante, entender esa dinámica. Mira, en realidad agradezco tanto lo que estás haciendo, ¿verdad? Lo que haces por nosotros como familia. Pero yo me estoy sintiendo de esta manera, ¿sí? Entonces, ahí la dinámica empieza a construirte desde otra forma. Muchas veces las parejas también pueden solicitar ayuda para entender la dinámica de lo que está pasando, revisar cuáles son las creencias, cuál es la dinámica del hogar que trae cada uno, qué es lo que él está creyendo. Él vio un padre exactamente igual, no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Pasa mucho también que en estos casos que como no los validamos muy poco a ellos, ¿verdad? Entonces hagan lo que hagan, nunca es suficiente. Entonces optan por irse, evitar, y entonces ellos se encierran porque quieren colaborar, pero no está bien hecho, porque esto, porque el otro. Hay que entender bien la dinámica de lo que está pasando, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por el aporte, y sí la invito también hasta a hacer un replanteamiento, ¿verdad? Con su pareja, de lo que está sintiendo con respecto a esto, a revisar también cuánto estamos validando esa parte que sí están haciendo, cuánto estoy dejando participar también a mi pareja, ¿verdad? Porque a veces sin darnos cuenta, Judith, es como de manera inconsciente, ¿verdad? El plantear esto, ¿verdad? Muy bien. Muy buenas tardes, les cuento, soy del grupo de madres solteras, tengo 37 años, mi hija va a cumplir 11. Cuando el papá de la nena se enteró que estaba embarazada, se le vino el mundo encima. Económicamente me ha dado lo que él quiere, no le exijo nada, le permito que visite a la niña cuando él quiere, pero ha estado muy ausente. A pesar de eso, le he dicho a la nena que ella debe de quererlo solo por el hecho de ser su papá. Pero me duele muchísimo ver a la niña triste, porque él ni la visita o tampoco la llama, y a veces el tiempo que entre que no se vean es muy prolongado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es un punto muy importante porque hay como un límite en ciertas cosas, ¿no? Nosotros podemos anhelar y podemos querer que el padre se haga presente, ¿verdad? Es una sensación, es un sentimiento, es algo que la niña está anhelando, pero hay una parte que le corresponde a él hacerse consciente para hacer su rol como papá. En estos casos es importante, sí, qué bien que no le hable mal de su papá, ¿verdad? Pero sí es importante escuchar cómo te sientes, ¿sí? ¿Cómo está siendo para ti esta parte? Porque por la edad de la niña obviamente empieza a ver otras cosas que cuando son muy chiquitos no ven. Entonces esa parte es importante. No podemos decirle, lo tienes que amar porque es tu padre, ¿sí? Porque entonces de alguna forma, sin darme cuenta, no estoy validando lo que ella está sintiendo, ¿verdad? Entonces es importante poder acompañarla a manejar las emociones que ella está sintiendo, ¿sí? Para que ella lo pueda procesar, y desde ahí entonces ella va a poder ir como procesar, aprendiendo a perdonar a su papá, aprendiendo a ver que de alguna manera él está eligiendo esa parte, ¿verdad? En muchos casos, y que obviamente esto nos llevaría a otro programa, y por eso no lo puse dentro del contenido del programa, porque es importante también ver todo lo que están sintiendo nuestros hijos, ver hasta dónde ya es mi labor poderlos acompañar y entender y comprender, y cuándo ya necesito otro tipo de ayuda, porque como hablamos durante el programa, los niños también viven un duelo, ¿sí? Y algunas veces, la mayoría de personas lo van como dejando, ¿verdad? Así como, bueno, si yo puedo, ellos pueden, y tiendo a decir este tipo de cosas, a evadir sus emociones. Entonces creo que sí es importante que si hay un punto en el que la nena no logra expresar más sus emociones o definir ciertas cosas, poderle buscar un acompañamiento para que ella pueda ir procesando esa parte, ¿verdad? Desde ella misma. Muchas veces es mejor que lo haga una persona profesional, porque las mamás meten muchos sentimientos y muchas cosas que también les duelen escuchar ciertas cosas también del corazón de sus hijos, y pues no pueden hacer nada, ¿verdad? Y también adquieren herramientas diferentes que pueden ayudarlos a procesar esa parte. Muy bien.
Me gusta mucho esa respuesta porque sin duda también hay que trabajar en las emociones de ellos y cómo la están viviendo. Ahora tiene 11 años, ya está totalmente consciente de lo que pasa y puede platicar con alguien y entender lo que le está diciendo perfectamente. Así es. Muchísimas gracias, mi querida Wendy. Sé que teníamos una reflexión final pendiente ahí en el contenido, me la estoy saltando, ¿verdad? Sí, para que nos despidamos, por favor, antes de que dé tus datos. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir este poema que se llama A ti, mamá sola. A la mamá que está escondida en el baño, necesitando paz por tan solo un minuto, mientras las lágrimas caen por sus mejillas. A la mamá que se siente tan cansada, que siente que no puede más y haría cualquier cosa con tal de acostarse y descansar. A la mamá sentada en su auto sola, con la boca llena de comida porque no quiere que se enteren o que vean que come esas cosas. A la mamá llorando en el sofá después de haberle gritado a sus hijos por algo insignificante y ahora se siente culpable y que no vale nada. A la mamá que intenta desesperadamente entrar en esos viejos jeans porque todo lo que desea es mirarse al espejo y sentirse bien con ella misma. A la mamá que no quiere salir de la casa porque piensa que la vida es demasiado como para preocuparse por ella en este momento. A la mamá que está pidiendo una pizza a domicilio una vez más porque la cena no le salió como esperaba. A la mamá que se siente sola, ya sea estando sola en una habitación o parada en medio de mucha gente. Quiero decirte, eres suficiente, eres importante, eres valiosa. Y de verdad me pongo de pie ante esa tarea increíble que tú haces. Gracias por el esfuerzo, gracias por lo que haces. Y gracias por, a pesar de todo, decirle sí a la vida y sí al amor. Mi querida Wendy, muchísimas gracias por acompañarnos. Para quienes quieran ponerse en contacto con la licenciada Wendy de Zavala, lo pueden hacer a través del WhatsApp 5896-5704 y su página de Facebook la encuentran como Wendy de Zavala. Ahí la compartí en nuestra página para que les sea más fácil encontrarla. Muchísimas gracias, un gusto platicar contigo. Gracias, Judith, muy amable. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.